Ya estamos transmitiendo desde la Casa del Pueblo de Miraflores. Hoy, lunes 18 de diciembre, tenemos la presencia de nuestro invitado, expositor, el doctor Enrique Víctor Macedo Abreu, es médico cirujano, acompañado por siempre por nuestro director del programa Coloquios de Salud, el doctor Fernando Franco. Esta noche damos la bienvenida al doctor Macedo Abreu, que él es un médico cirujano especializado en pediatría y nos va a tratar el tema emergencia en niños. Con ustedes dejo la conducción al doctor Fernando Franco. Gracias, Fernando. Buenas noches, compañeros. Nuevamente de nuestra Casa del Pueblo Miraflorina, llevando adelante los coloquios en salud. Importante elemento de la organización de nuestra Casa del Pueblo y que ha sido permisible en este año que termina hoy día en su 12ª jornada mensual por la amplitud que ha tenido la conducción del Comité Ejecutivo Distrital de Miraflores en la persona de nuestro querido compañero Luis Fernando Lindo Moscoso. Gracias siempre, Fernando. Gracias a todos los que se hacen presentes en esta conferencia que hoy día tenemos como corolario del año a un gran amigo, Enrique Víctor Macedo Abreu, que es médico cirujano de profesión, de especialidad en cirugía pediátrica, es jefe del servicio de cirugía pediátrica del Centro Médico Naval, oficial de la Sanidad Naval, capitán de navío en situación de retiro, con una larga experiencia que le da casualmente esa actividad, sea en guarnición como en campaña, dadas las características del tiempo que le tocó estar en filas. Ahora sigue él en ese batallar, no solamente la continuidad de su militancia en la Marina de Guerra, que lo hace ser oficial en retiro, sino también en su periplo como médico cirujano pediatra, que es su especialidad. Y él está cerca acá en nuestro vecino distrito de Surquillo, perteneciendo al staff profesional del Policlínico Cristian Barnard, acá en la cuadra 7 de Dante, la concurrida calle surquillana, y favoreciendo a la población de Surquillo. Y estamos ahora con un tema muy importante que se da en todo el espacio de nuestra sociedad. Los niños es la gran porcentualidad de nuestra población, y que por características diversas, que inclusive parte de ella es bastante guiada en la primera infancia por los padres, por los progenitores, en la continuidad del desarrollo de sus actividades, y más ahora que eso viene ya la temporada veraniega, incrementada por esta presencia irregular de la corriente del niño, que siempre nos afecta y que probablemente nos tenga acá requiriendo auxilios, y para eso tenemos pues manejos que seguir. No todo es curativo en la cultura médica, hay bastante de preventivo. El intensivismo, el hacer procedimientos invasivos en la actividad médica conlleva también el buscar el enfoque preventivo, el tratar de evitar para poder ser más selecto y más efectivo en salud, que es la principal riqueza del ser humano. Bien, nos hemos explayado en esta presentación de Enrique. Buenas noches, Enrique. Buenas noches. Y adelante, te dejamos en la palestra y acá comentando sobre todo esos espacios que necesitamos saber en una serie de momentos, como por ejemplo la acción inmediata, las urgencias, el manejo inclusive de la medicina natural, cómo influye dentro del esquema profesional que tú dominas, y que es necesario para todo el colectivo de la población el poder tener tu orientación, tu experiencia y ese manejo, que en comentario lo vamos a hacer en nuestro coloquio de salud. Buenas noches, adelante, Enrique, por favor. En primer lugar, como se menciona, este es un tema bastante importante porque se va a presentar con mucha frecuencia, ¿no? En la edad pediátrica, y la edad pediátrica tiene sus características. Es sabido que el niño no es un adulto pequeño, el niño tiene sus características.
pero también hay ciertos cuadros que se presentan que van en relación al tiempo de vida de los niños. No es igual, digamos, ciertos problemas en el neonato o el recién nacido que en un adolescente, por ejemplo. Y de acuerdo a eso tendremos que enfocar la patología y según eso vamos a llegar a un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Bien, ni hablar. Y esas características pues hacen que haya variabilidad en los diferentes grados, digamos, que domina la pediatría en la atención al paciente, ¿no? Está desde, lógicamente, del neonato, inclusive lo ven desde los principios de la gestación, porque es la intervención del pediatra y el manejo que se haría desde tu especialidad, desde esta cirugía pediátrica, el poder prevenir algo delante. Hay inteligencia artificial también de por medio, hay muchos procesos y procedimientos de esa tecnología que nos puede ayudar a resolver casos y situaciones. Claro, en realidad, digamos, el conocimiento ha aumentado, digamos, en forma muy rápida. Ahora, digamos, con ciertos medios que tenemos, son los medios tecnológicos, podemos realizar incluso diagnósticos, como mencionó el doctor Franco, ya intraútero. Incluso también tenemos la oportunidad de una vez hacer el diagnóstico, digamos, de ciertas patologías dentro del útero, hacer también la cirugía fetal. Se está haciendo ya la cirugía fetal. Entonces, hasta ese punto, digamos, hemos conseguido, digamos, tener tratamientos quirúrgicos exitosos. En el Perú recién se está implementando este tipo de cirugía, pero conforme, digamos, haya mayor preparación del personal y, digamos, tengamos los recursos económicos y técnicos, podemos hacer cada vez cosas más complejas, ¿no? Y, digamos, adentrarnos bastante en este mundo fascinante que es la cirugía fetal. Hay esquemas, hay diferentes algias, diferentes situaciones, de acuerdo a los síntomas y signos, a ese pródromo, ese conjunto de avisos que tenemos en la ciencia médica, y varía. Si bien es cierto, la cirugía pediátrica se encarga de resolver más lo que es el manejo del dolor abdominal, que es un amplio espectro de la patología en niños. Hay también otros tipos de algias, de situaciones que pueden llevar a otros campos, como el respiratorio, como el visual, que ya tienen sus especialidades que pueden tratar, pero siempre con la guía de la orientación, de la base, que es por la edad, la pediatría. Bueno, claro, o sea, aquí, digamos, si nos referimos al dolor abdominal, el dolor abdominal es una situación muy frecuente, pero a la vez compleja. En realidad, como mencioné hace un momento, la etapa pediátrica es una etapa amplia, ¿no? Que llega prácticamente hasta la adolescencia. Pero en ese transcurrir hay muchos años y muchas etapas de desarrollo, ¿no? Del menor. Comenzamos a hablar desde el recién nacido, ¿no es cierto?, hasta prácticamente el adolescente. Entonces, según eso, hay diversos problemas que se presentan. La mayor parte de los problemas que ocurren, que van con dolor abdominal, son de manejo médico, ¿no es cierto? Pero cada edad tiene sus características. Pero hay un pequeño porcentaje que es menos del 5% que requiere tratamiento quirúrgico. Entonces, lo importante es tratar de identificar en forma adecuada la patología en primer lugar, que se va, digamos, va a tener tratamiento médico, y otros tipos de problemas que van a requerir tratamiento de tipo quirúrgico. Entonces, una intervención. Entonces, muchas veces hay ciertas patologías que requieren, digamos, una intervención inmediata, porque ellas pueden poner en riesgo la vida de los pacientitos. Claro, importante todo ese detalle. ¿Y qué nos podría complicar esta situación de la alta temperatura que la estamos viviendo, no solamente en el día, sino también nocturno, también en Lima, y que se tiende a incrementarse
¿Qué previsión podríamos tomar ante ello? Hay hasta un domo que está siendo publicitado a través de las redes sobre la prevención, cierto manejo de prescripciones que podrían llevar a una previsión. Bueno, en relación a los cuadros dolorosos abdominales debemos tener presente que hay un tipo de dolor que se llama el dolor referido. Entonces, muchas veces cuando hay estos cambios de clima, entonces se presentan un gran porcentaje de problemas respiratorios. Entonces, hay muchos niños que pueden tener un problema respiratorio, pero pueden presentar dolor abdominal. Por ejemplo, yo puedo tener un niño que tenga un problema de una infección faríngea, nosotros le denominamos faringitis aguda, ¿no? Pero este dolor, o sea, se puede referir, o sea, puede localizarse en un lugar distinto, como es el abdomen. Entonces, él puede presentar un dolor en la barriguita. Entonces, que muchas veces nos hace pensar que el problema está en la barriga o en el abdomen, y no está ahí. El problema originariamente está en la garganta. Otro caso bastante clásico es de los niñitos que tienen un problema respiratorio inferior, como es la neumonía. Entonces, hay niños que pueden tener problemas, digamos, de neumonías en la parte basal, sobre todo del lado derecho del pulmón, ¿no es cierto? En el pulmón derecho, y pueden presentar dolor referido y duele en la zona del apéndice. Entonces, muchas veces la neumonía basal derecha hay que hacer diagnóstico diferencial con apendicitis aguda. Es una de las causas de apendicitis aguda. Ahora, eso es en la parte de digamos, diagnóstico diferencial, ¿no es cierto? Ahora también estamos viendo bastantes casos de niños que tienen problemas virales que muchas veces se contagian en los colegios, en los nidos, etc. Y que vienen con un grupo de síntomas como son congestión nasal, alza térmica, ¿no? Náuseas, vómitos, a veces diarrea y dolor abdominal. Entonces, eso es se está presentando con una regular frecuencia. Entonces, eso nos hace tratar de decidir cuándo es un cuadro solo de manejo médico, que son, como mencioné, la mayoría, y cuándo son cuadros que ya requieren otro tipo de tratamiento, que es el más, digamos, complejo, que es el tratamiento quirúrgico, pero eso es el menor número de casos. Y yendo al manejo ya, digamos, para después basarnos al tratamiento médico en lo que es preventivo, en la parte quirúrgica, ¿qué cuidados, ya una vez aterrizando, llegando a ese momento inevitable que en algunos casos con ese 5% se da de llegar a aspectos quirúrgicos, de qué manera la salud pública está, digamos, condicionando un apoyo a la población, o estamos prácticamente, digamos, con muchas limitaciones al respecto? Bueno, o sea, yo cuando, en primer lugar, digamos, deberíamos considerar cuándo pensaríamos en un problema de una alternativa quirúrgica, cuando el paciente tiene un dolor que no mejora, más bien el dolor empeora, y cuando posteriormente se acompaña de otras manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un niño de 10 años que comienza inicialmente con un dolor abdominal, y que ese dolor abdominal, digamos, se ubica en una parte del abdomen, generalmente, digamos, pensando en la causa más frecuente de cirugía en los niños, cirugía de emergencia, que es la apendicitis aguda. Entonces, generalmente aparece un dolor epigástrico o periumbilical, ¿no?, alrededor del ombligo, y que posteriormente, en el transcurso de las horas, migra hacia la parte inferior del abdomen, ¿no?, en la parte inferior derecha, que nosotros llamamos la fosa ilíaca derecha, ¿no es cierto? Sí. Eso es un dolor que migra. Inicialmente el dolor es un dolor así un poco mal definido, y que posteriormente, digamos, al trasladarse a la fosa ilíaca derecha, ya se vuelve un dolor continuo y un dolor ya localizado. Entonces, esa es por una parte. Pero no solo eso, esto se acompaña también, digamos, de otras manifestaciones como son
o la falta de apetito o la inapetencia total, náuseas, vómitos, ¿no es cierto? Y después aparece la fiebre. Entonces, pero el dolor migró, se localizó y el dolor ya se hace, más intenso y, el estado clínico del niño empeora. Eso es por una parte. Entonces, esto, de alguna manera no lo podemos prevenir, ¿no? Esa es una cosa que, va a suceder por algún motivo, ¿no es cierto? Por ejemplo, muchos niños, tienen problemas de apendicitis porque previamente padecen de un problema de tipo viral, ¿no? La causa más frecuente de apendicitis en el niño es por crecimiento de unos folículos linfoides, ¿no? Que son, folículos en que hay células defensivas que se ubican en la luz del apéndice. Entonces esos folículos, al crecer, provocan una obstrucción a ese nivel. Entonces, al provocar esa obstrucción, ocasionan que haya trastornos de tipo circulatorio, ¿no? Entonces, que al final hacen que el apéndice se hinche y finalmente se perfore, ¿no? Ocasionando una peritonitis. Entonces, por eso es que esta apendicitis se presenta en ciertas estaciones, más frecuentemente, sobre todo en los cambios de clima. Pero eso en realidad no lo podemos cambiar, ¿no es cierto? Entonces, porque esa es una cosa, ¿no?, del clima, no del tiempo. Pero, lo importante, es también, tener, sobre todo, el conocimiento de cuando uno, tiene que, cuando tiene un menor, cuando es el que uno, puede quedarse con el menor a observarlo, y cuando uno tiene que decir, bueno, en este momento necesita yo enviar al menor, necesita una evaluación, ¿no es cierto?, de un profesional para decir qué vamos a hacer con ese niño, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Todo este esquema que es importante y que podemos seguir comentando bastante, quizás tenga bastante limitación aún más en esa etapa en donde el niño no puede referir mayor inconveniente, cuando el niño es pequeño, ¿no? Por supuesto. Entonces ahí tiene que ser prácticamente una suerte de entrenamiento de la experiencia médica hacia los padres para poder colegir algún tipo de diagnóstico, de signo que nos ayude a ver que por qué llora el niño, que por qué está fastidiado, que por qué tiene esta limitación. Claro. Bien, en el enfoque, en realidad, de un niño con dolor abdominal, en primer lugar, ya hemos hablado que debemos considerar la edad, ¿no? En qué grupo etario pediátrico está. En segundo lugar, debemos considerar el sexo, porque muchas patologías tienen que ver con la parte masculina, pero hay patologías o problemas que tienen que ver con la parte femenina. Pongamos, hay niñas que podrían tener problemas, con quiste de ovario, que eso puede producir dolor abdominal. El mismo hecho de que estén en el periodo de la regla, eso también puede dar dolor abdominal, lo que nosotros llamamos dismenorrea, ¿no? Una regla dolorosa. Entonces, eso es importante. Eso es por una parte. Por otra parte, son importantes los antecedentes. Entonces, yo, por ejemplo, puedo tener el antecedente de un niño que es estreñido. Entonces, si ya tengo el antecedente de un niño que está estreñido y está con dolor abdominal, pensaría primero, hacer una serie de descarte en relación con ese problema del estreñimiento. Otra causa, si yo, tengo una niña con dolor abdominal y esa niña ya tiene antecedentes previos de infecciones urinarias a repetición, pensaría primero descartar en ese sentido, ¿no? Otro motivo, ahora, como hay mayor frecuencia de niños que tienen diabetes mellitus, muchas veces la diabetes mellitus también, cuando se descompensa, podría provocar dolor abdominal, ¿no? Entonces es importante. Eso es por una parte. Por otra parte, pensar también que hay niños que tienen diversos tipos de medicación, ¿no es cierto? Entonces muchas veces esas medicaciones también podrían provocar
ciertos trastornos en el aparato gastrointestinal como gastritis, y eso también podría provocar dolor abdominal, ¿no? Y en cuanto a la parte de los antecedentes. Pero también, esa es una parte, pero también deberíamos pensar en relación con la enfermedad del momento. Entonces yo puedo tener un niñito que tengo el antecedente, por ejemplo, que se ha caído, ¿no? Entonces y está con dolor abdominal, entonces tengo que descartar que esa caída le puede haber producido algún problema dentro del abdomen. Acordémonos que los dolores, hay casos incluso quirúrgicos que podrían ser de golpes que aparentemente son mínimos o son menores, ¿no? Pero, digamos, podrían producir cierto tipo de lesión interna, ¿no? O sea, en cuanto a los traumatismos abdominales, la mayor parte son traumatismos abdominales de tipo cerrado. Entonces nosotros no vemos que haya alguna lesión evidente en el abdomen, en la barriguita. Pero, o sea, eso es importante. Puede ser otro niño que haya estado manejando bicicleta, ¿no es cierto? Y que el niño cae y se golpea con el manubrio de la bicicleta y se golpea la zona del vaso. Ahora, ¿cuál es la víscera sólida que más frecuentemente se compromete cuando un traumatismo abdominal cerrado? Justamente es el vaso, y después viene el hígado, y eso también nos trae un problema de dolor abdominal. Ahora, ya hay otras cosas que son evidentes, pues un niño que es atropellado, ¿no? Claro. Tiene múltiples traumatismos, entonces si está con dolor abdominal debemos descartar también que tenga un problema intraabdominal, ¿no? Y, o sea, ahora también sabemos que estamos en una época que hay mucha violencia, a veces hay asaltos, y digamos en relación a eso hay, digamos, proyectil de arma de fuego y hay gente que está pasando y puede herir, ¿no es cierto? Entonces eso sería ya un traumatismo abdominal de tipo abierto, ¿no es cierto? Claro. Que compromete. Entonces eso es evidente. Pero también tenemos que ver los grupos, como mencionamos también, los grupos etarios. Entonces hay ciertos problemas que se dan básicamente en el recién nacido, y esos problemas que se dan en el recién nacido son problemas que tienen que resolverse de momento, ¿no es cierto? Entonces, incluso generalmente esos pacientes, o sea, no vamos a esperar un tiempo prolongado para tomar una decisión. Generalmente esos pacientes son los que tienen más riesgo, y si vemos que esos niños no están yendo bien y tienen ciertos problemas, por ejemplo, como náuseas, vómitos, se distienden, ¿no? Se les hincha la barriguita, o en algunas oportunidades presentan deposiciones con sangre, ¿no es cierto? Presentan diarreas profusas, vómitos continuos. Entonces esos niñitos debemos rápidamente llevarlos a un centro donde puedan ser evaluados, ¿no? O sea, eso es importante. Bien, entre bambalinas, Enrique, estábamos conversando acá con el grupo asistente esta noche y hablamos sobre las dietas, que vienen a ser una costumbre, digamos, rezago o continuidad de la costumbre alimenticia nuestra. Nosotros tenemos pues una fama bastante extendida y bien lograda de nuestra situación gastronómica favorable, ¿no? Pero sin embargo sabemos que hay situaciones que van desde la cantidad, que a veces exageramos con las porciones, ¿no? Como de la calidad de acompañamiento de diferentes productos alimenticios, ¿no? Entonces hay manejos preventivos que se pueden dar en cuanto a esas dietas, sean cantidad y calidad, para poder ser orientados desde niños, ¿no? Porque son costumbres que después se arraigan y continúan hasta después, si tenemos hasta casos de obesidad infantil, que quizás ya es un tema más directo que pudieras comentar. Claro. Bueno, refiriéndonos al grupo etario, o sea, hay una serie de problemas que se presentan, por ejemplo, en el recién nacido, que están en relación con la ingesta. A ver, normalmente sabemos que la prioridad es la leche materna, ¿no es cierto? Pero hay niños que tienen un problema que se llama intolerancia a la lactosa. Entonces esos niños toman la leche de mamá y les cae terriblemente mal, y ahí presentan dolor abdominal. Entonces en ese caso tenemos que cambiar a otra leche, ¿no? que no tenga, o que prácticamente no tenga la lactosa, para que
el niño pueda digerir la leche y no presente esa problemática del dolor ruminal, ¿no? Ahora, hay veces también en que hay niños que requieren un aporte adicional de leche porque la leche materna no es suficiente, entonces se tiene que utilizar leche maternizada. Pero acá hay un problema, hay niños que presentan, igual también, pueden presentar distensión urinaria, diarreas y a veces deposiciones sanguinolentas. ¿Eso por qué es? Porque hay lo que nosotros denominamos la alergia a las proteínas de la leche de vaca. Entonces, en este caso, digamos, lo que habría que hacer es cambiar ese tipo de leche, ¿no? Como una leche que esté bastante, como digerible, no sea totalmente hidrolizada. Entonces se dan cuenta que en ese aspecto, desde ese grupo de edad, ya comienzan los problemas. Ahora, en relación a los grupos ya, digamos, digamos que tienen mayor tiempo, otros grupos etarios, por ejemplo, ya los niños generalmente comienzan a tener lo que nosotros denominamos la alimentación complementaria. La alimentación complementaria se inicia a partir de los 6 meses. Entonces, pero no solamente hay alergia a las proteínas de leche, podría haber alergia potencial a cualquier alimento, ¿no? Pero generalmente hay alimentos que ya conocemos, que como son los cítricos, el huevo, ¿no? Pero generalmente ese tipo de alimentos se dan después del año, ¿no? Entonces, pero también hay ciertos tipos de alergia alimentaria que puede venir con dolor abdominal, ¿no es cierto? Y esa es una parte. Por otra parte, también hay ciertos alimentos que provocan lo que nosotros llamamos meteorismo. Entonces, por ejemplo, digamos, como la manzana, ¿no? En algunos casos el brócoli, los frijoles, etc. Entonces, ese tipo de alimentos provocan ese tipo de problemática, ¿no? Bastantes gases, y como hay abundancia de gases, eso puede provocar dolor abdominal. Y respecto a edades mayores, ahora tenemos el problema de que ya, o sea, tenemos una alimentación que puede ser abundante, pero es una alimentación inadecuada, ¿no es cierto? Lo que llamamos, pues, esta comida chatarra. Entonces los niños se alimentan de una comida que es muy mala, que tiene mucha grasa, ¿no? Y muchos alimentos que son procesados, y esos alimentos hacen daño. Entonces esos alimentos también, digamos, podrían producir problemas en relación a malabsorción, trastornos digestivos, y a la vez eso podría producir dolor abdominal. Entonces en ese sentido sí, o sea, ahí podríamos hacer prevención tratando de que se les dé una dieta adecuada de acuerdo al grupo etario, ¿no es cierto? Entonces, eso sí podría ayudar bastante, ¿no? Lamentablemente ahora, por los tiempos y por, digamos, que no hay, digamos, mucho espacio para que las madres puedan preparar una comida sana, les dan pues alimentos procesados, a veces no se cumple con llevarle la lonchera escolar, ¿no? Claro. O si le dan, pues le ponen gaseosa, otros elementos que son nocivos para la salud, ¿no? Claro, pero ahí quizás también el rango de acción de la responsabilidad de salud que tenemos los que estamos en el área, debe insistir en el control, ¿no?, de esa lonchera, que se efectivice exactamente y que de alguna manera se exija desde esa etapa escolar, cuando está ausente, no llegar a la chatarra, porque inclusive a veces hay expendios en los famosos kioscos dentro de los colegios donde expenden justo la comida chatarra, sí, y endulzan y jalan al niño, como el famoso boom del azúcar hace muchas décadas atrás, que llevó pues a aparición hasta de estas gaseosas que son bastante lesivas a la costumbre humana, ¿no? Claro, me parece que hay ciertas disposiciones que están en relación con lo que los kioscos deben vender en los colegios. Posiblemente eso no se cumple, ¿no? Pero de todas maneras, mucha, digamos, entre comillas, de la culpa la deben tener los padres. Ellos deben estar informados de lo que realmente es una lonchera escolar y de su constitución, ¿no?
Pero a veces no solo eso, o sea, como digo, por simplificar los tiempos, entonces la mamá le da al niño su gaseosa, que sabemos que esa es pura azúcar, o le da pues otro tipo de, como refiero, o sea, de alimentos bastante procesados. Entonces eso hace bastante daño a los niños. Por eso es que ahora, por esa comida chatarra, tenemos un gran porcentaje, digamos, de niños que están con sobrepeso. Ahora, digamos, se ha visto que de más o menos 100 niños, ya casi tenemos 5 o 6% que niños que tienen problemas ya con la diabetes. Es un porcentaje bien alto. Claro. Entonces, incluso en los niños estaban apareciendo ciertos problemas ya, no solo en relación con el sobrepeso, la diabetes, pero ya también con problemas de colesterol alto, triglicéridos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sobre eso tenemos que insistir. Entonces, yo pienso que una dieta adecuada a edades tempranas es lo que va a ayudar, porque si no, esos niñitos, pues, ¿qué futuro van a tener si tienen trastornos alimentarios desde cuando son pequeños, ¿no? Claro. Entonces, los problemas que van a tener cuando estén en edades pues mayores, ¿no? Entonces, ahí se van a presentar una serie de problemas de salud. Bueno, la legislación tiene pues que apoyar bastante acá en este sentido, por cuando deben haber pues todos esos avisos de los famosos stickers de previsión y de información al consumidor, que es sobre contenidos de alteración grasa y azucarada de los diferentes productos, los famosos preservantes, ¿no? Que trastocan, que si bien es cierto hay todo un poder detrás de ellos, que es la producción, el comercio en esa zona. Hablábamos también dentro de esa dieta y hay una famosa, una famosa frase dentro de ese contexto, que son las siglas en inglés, ¿no? La dieta BRAT, ¿no? Que hablan a veces sobre ciertos productos, claro que son en inglés, creo que son de productos que son necesarios para corregir algún tipo de acción o de solución dentro del manejo de alteración de los niños, ¿no? Bueno, esa dieta fundamentalmente se basa en el uso del plátano, del arroz, de la compota de manzana y del pan tostado. Eso ayuda generalmente, eso es útil, por ejemplo, con niños que tienen problemas diarreicos, eso es algo positivo. Pero en cuanto a los productos naturales, sería bueno hacer una acotación, y el niño con dolor abdominal. Entonces, yo para dar, digamos, primero, dar algún alimento, ¿no? O alguna sustancia para líquida, sobre todo inicial, primero tengo que estar convencido de lo que el niño tiene. Entonces, yo primero tengo que saber que el problema que tiene el niño, entonces no tiene una repercusión mayor. Entonces eso quiere decir que va a mejorar con lo que se le va a dar. Pero si, por ejemplo, yo tengo un niño que yo tengo una sospecha que tenga un problema mayor, entonces no le doy nada y lo llevo a un centro de salud o a que lo vea un proveedor de salud, ¿no es cierto? Entonces a ellos no sería conveniente darles nada. Pero si yo veo un niño que se inicia con dolor abdominal y tiene el antecedente de una transgresión alimentaria, por ejemplo, un niño que se va a un cumpleaños, digamos, ¿no? Está con otros amiguitos y el niño pues se llena, pues come chisitos, come chocolate, toma pues bastantes vasitos de gaseosa. Entonces yo sé que ese problema es muy posible que esté en relación con ese tipo de alimentación inadecuada que he tenido en ese momento. Entonces, ¿y eso qué conlleva? Entonces, ese dolor va a ser un dolor que de inicio puede ser bastante intenso, que posteriormente se puede acompañar de náuseas y vómitos, pero posteriormente ese dolor va disminuyendo de intensidad. Entonces, a ese paciente yo ya le puedo dar algo natural, ¿no es cierto? Pongamos, le puedo dar manzanilla, ¿no es cierto? Le puedo dar anís, ¿no? Eso es importante, ¿no? El mismo jengibre, que nosotros lo conocemos como kion, se lo puede dar. Eso sí lo puede ayudar. Eso sí. Eso sí podría tener utilidad para ese tipo de problemas. Entonces yo también veo un hito, pues, que digamos,
va a un lugar y con un plato bastante consistente de frijoles se llena de gases, entonces mucho me podría dar, pongamos, el anís, ¿no? Que ayuda bastante para el meteorismo. Entonces, en esos casos que yo determino o que veo que ya el dolor va para menos y que la evolución del niño es favorable, entonces yo podría adoptar esa actitud. Pero si yo tengo una duda razonable que podría ser un problema que tiene mayor importancia, no me debería arriesgar, sobre todo en niños pequeñitos. Un niñito menor de 3 meses que tenga una problemática que no está bien definida, mejor llevarlo a que lo evalúen. ¿Por qué? Porque esos procesos, o sea, avanzan rápidamente y pueden, si son, digamos, procesos complicados, pueden, digamos, hacer que el niño adquiera una situación de gravedad en forma precoz, ¿no? Claro. Los niveles, Enrique, los niveles de atención en los diferentes establecimientos de salud dentro de nuestro esquema de salud que comporta bastante con lo que es en la región latinoamericana, que nosotros los afristas le llamamos Indoamérica, son, digamos, atendidos de una forma no muy efectiva dentro del país. A veces hay niveles de atención en postas de salud que dicen postas sin médico, y que lógicamente hay una necesidad de participación que va más allá inclusive en CERUS, que en CERUS se siente a veces, ese es el famoso servicio rural, urbano marginal de salud, que no llega a solucionar por la misma falta de cobertura. El mismo nivel, ahorita estás hablando de unos temas pues, que nos trae a colación y la población nos estamos culturizando en general, estamos adquiriendo dominio, sobre todo para diferentes situaciones imprevistas que pueden haber, pero necesitamos al pediatra, y no solamente al pediatra que ve el tratamiento médico, sino al cirujano pediatra como tu especialidad también un nivel básico de atención, porque creo que ustedes están a partir del nivel 3, Así es. ¿no? Cuando podría ser muy bien a partir del nivel 2, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Lógicamente va de parte del equipamiento, va de parte que haya una adecuada red y una adecuada infraestructura. ¿Qué comentario nos puede llevar a esto? Bueno, yo creo que en todo caso los tiempos cambian, ¿no? En realidad las condiciones de los establecimientos de salud que antes eran, pues, dejaban mucho que desear, han mejorado. Eso está en relación con la política de salud del Estado. Entonces, en ese sentido, se debe propiciar que, o sea, mayores recursos vayan para el Estado. No solamente recursos de tipo material, sino recursos humanos. Entonces, requerimos recursos humanos, pero que los recursos sean adecuadamente formados y permanezcan en sus lugares de origen, ¿no es cierto? Entonces, eso por una parte. Entonces, como digo, tener, digamos, centros de salud que estén bien dotados, pero a su vez tengan un personal capacitado desde todos los niveles. Entonces, hay muchas cosas que, digamos, va a ser un poquito complicado tener incluso un pediatra para que atienda en esa zona, pero se puede preparar bien al personal médico, un médico general puede manejar bastantes problemas pediátricos, digamos, con una buena capacitación, pero no solamente es de la parte médica, sino es del equipo que él tiene, del equipo general de salud, es la enfermera, es la auxiliar, que tienen que tener un conocimiento adecuado para poder apoyar al médico, ¿no? O sea, formar un equipo. Ahora, en cuanto a la parte quirúrgica, y eso es una parte un poco más selectiva, entonces yo creo que sí, podría estar en un centro nivel 2 o un poco más, pero que ya sean centros regionales. Yo mucho me acuerdo que antes, pues, de lugares, pues, como Iquitos, ¿no? Yo he tenido oportunidad de operar pacientes que evacuaban Iquitos porque no habían especialistas en ese lugar, ¿no? En el departamento de Loreto, pero ahora sí, ya tenemos especialistas. Ahora, lo importante, digamos, es que la cirugía requiere no solamente el capital humano entrenado, pero también requiere los recursos quirúrgicos. Claro. O sea, tiene que haber
no solo el cirujano, también tiene que haber anestesiólogo, el personal de apoyo, pero también tiene que haber el instrumental. Y ahora que, digamos, estamos con los avances de la tecnología, anteriormente se utilizaba la cirugía que era la cirugía convencional, que era la cirugía abierta. Ahora ya no solamente tenemos eso, sino que tenemos la cirugía laparoscópica. Claro, con eso mejorado. Robótica. La laparoscópica. La laparoscópica es utilizando cámara, trócares, entonces pinzas, digamos, que son para el fin de la cirugía. Claro, pero claro, ese es más, en realidad es más costoso, pero muchas veces, o sea, la evolución es más rápida. Por ejemplo, un niño operado por cirugía convencional, o sea, la cirugía abierta, tiene un tiempo de recuperación y tiene unas molestias adicionales. Por ejemplo, tiene la recuperación más lenta, hay más dolor porque uno tiene que hacer una incisión quirúrgica, etc. Y el tiempo de permanencia hospitalaria es mayor. En cambio, un niño con cirugía laparoscópica, su evolución es más rápida, ¿no es cierto? Tiene menos molestias, tiene menos dolor y el tiempo hospitalario es mucho menor. Entonces, eso al final ahorra costos, ¿no es cierto? Claro. Pero tenemos que tener el material y, como digo, primordialmente el personal preparado para tal fin, ¿no? Bueno, eso cumple hasta unos estándares fabulosos de salud que nos lleva a tener esos famosos siglas de AVISA, ¿no? Años de vida saludable, de contribuir que la población tenga casualmente esa capacidad de desarrollar de mejor manera sus años de existencia. Se desarrolla más, se contribuye al desarrollo del país y es necesario. Últimamente también estamos viendo ahorita una experiencia que no nos es lejana dentro de la región y queremos aquí tocando el punto para que no se nos vaya un comentario de la especialidad, no solamente de la especialidad sino de la profesión médica, sobre la famosa actitud del actual presidente argentino, ¿no? Que habría que ver de Milei, eliminando al Ministerio de Salud. ¿Qué opinión dentro del esquema? Lógicamente está favoreciendo con la creación de otro ministerio de recursos que va a favorecer. La dialéctica pues es algo muy hermanado con la doctrina prista. Nosotros casualmente no queremos espacios o tratamientos repetitivos en espacios diferentes, ¿no? Porque llegaríamos a esos famosos escenarios de la mayor vulgaridad que nos hablaba nuestro compañero jefe Víctor Raúl Valle de la Torre dentro de la doctrina. Pero esa dialéctica nos tiene que llevar a cierto desarrollo. Estamos ante una nueva visión dentro del esquema organizativo de lo que es el Estado, dentro del esquema. ¿Qué augurios le da esa situación de que hayan eliminado al Ministerio de Salud dentro de los ministerios de la conducción del Poder Ejecutivo de Argentina? En realidad, claro, primera premisa sería que, bueno, Argentina tiene una realidad diferente a la nuestra, ¿no? En segundo lugar, pero de todas maneras tiene que haber una institución que rija el sistema de salud. Para eso está el Ministerio de Salud. Pero estamos en una situación compleja. ¿Por qué? Porque muchas cosas podrían mejorar, ¿no? No solamente, o sea, es el hecho de tener, digamos, personal preparado de la parte administrativa, ¿no es cierto?, y de la parte asistencial, sino que tenemos algo en común, que eso sí tenemos que ir, digamos, corrigiéndolo con el tiempo, ¿no?, que es la corrupción. Claro, entonces, en todo caso, o sea, creo que es importante, digamos, que todos interioricemos eso, porque aquí el doctor Franco me dice, pero nos falta recursos, pero eso es patente. Pero si todo lo que en realidad se pierde en corrupción, tendríamos unos grandes hospitales, tendríamos tremendos colegios, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que cambiar. O sea, hay muchas cosas que es importante que partidos así tan representativos como el Partido Aprista, o sea, empujen el carrito. Entonces, y cambiamos esa mentalidad, ¿no? ¿Para qué? Para que esto tiene que mejorar. O sea, el cáncer de la corrupción, eso tiene que cambiar, pero mucho depende de nosotros, ¿no es cierto?
Entonces, claro, ahora, respecto al Ministerio de Salud, yo creo que ese es un ente rector que debería existir, ¿no? Ahora, él, por la situación tan grave de Argentina, entonces él trata de ver en una forma, entre comillas, desesperada, cómo puede manejar su parte económica, entonces tratar de reducir, no sé si eso funcionará, porque eso es una realidad diferente, pero veamos qué pasa. Pero respecto a nuestra realidad, tenemos que encaminar, tenemos que tener un norte nosotros, ¿no es cierto?, que es mejorar el país, pero para eso estamos nosotros, ¿no? Hay que poner el hombro, como dicen, ¿no?, para que mejore, o sea, ¿no? El peruano pues no le corre el trabajo, y esa es una gran cualidad que hay que reconocernos, y no es un perogrullo, sino es una realidad. Nosotros nos reinventamos, ahí tenemos el gran ejemplo de la pandemia con los mismos valores económicos que nos ha arrojado esta situación, y cómo no hemos ido reinventando las organizaciones, no solamente el Estado, sino la empresa, pero a veces hay ciertas inercias que se dan lógicamente en el Ejecutivo que conduce al país, que nos ocasiona pues estos comentarios a veces un poquito pues digamos de exigencia. Estamos nosotros tratando, viendo programas, viendo agendas que se ven continuamente acá en la misma Casa del Pueblo de Miraflores y a nivel nacional, con todos nosotros, hasta inclusive en los CAIs a nivel internacional, para favorecer una solución dentro del país. Es cierto que salud es una estructura importante de lo básico, ¿no? Todas las actividades son importantísimas, todas, pero hay una con un rango mayor. ¿Está cuál? Está salud, está educación y está seguridad, ¿no? Y esa seguridad es nuestro componente. Esto está dentro de ese manejo de salud, el recurso importante, el recurso hídrico, que es un buen manejo, un manejo, tiene que haber la responsabilidad pues, de todos los estamentos, de todos los componentes, de todas las personas, para llevarnos a esa situación de eliminar, limitar la corrupción. Vemos hasta el llanto de una juez que ha sido desestimada ahora porque lamentablemente tuvo una situación, una inconducta que llamamos nosotros socialmente, por haber desfavorecido pues, la seguridad del país al dejar libre a delincuentes, ¿no? Entonces son situaciones que nos debe llevar a mucha, digamos, reflexión. No estamos preparados definitivamente para no tener un Ministerio de Salud. Sí lo necesitamos, sí, porque necesitamos ese ente conductor, pero también habría que ver cómo lo favorecemos. Por ejemplo, tenemos también una estructura muy importante, la seguridad social, que abarca, que transversalmente lo recorre todo el país y que tiene ciertas características que en cierta manera son mejores que nuestro famoso MINSA, el Ministerio de Salud. Las Fuerzas Armadas también estamos ahí dentro involucrados, pero habría que ver qué tratamientos le damos, porque hay cosas en que sí el MINSA se comporta mejor que la seguridad social, ciertos manejos, hay hasta aspectos de bioseguridad que muchas veces son descuidados. Ahorita nos hemos confiado. Sí, Fernando, por favor. MINSA maneja el SIS, el Sistema Integral de Salud a nivel nacional, con 4.000 empleados. El Salud tiene 40.000. 40 y tantos mil, ¿no? La cifra exacta no me la han alcanzado, pero tienen 40 y tantos mil empleados administrativos, y el SIS se maneja con no más de 4.000, y tiene mayor cobertura, responsabilidad de derechohabientes, porque está alrededor de 20 millones de peruanos que tienen SIS. Claro. De salud maneja poco menos de 12 millones. Hay algo que no está funcionando en salud. Y en MINSA lo que no está funcionando es, yo considero una suerte de error, haber atomizado la salud en 24. Un problema lo convirtió en 24 problemas. La descentralización con autonomía, el manejo de las regiones, lo hemos estado analizando y se está llegando a la conclusión de que eso tiene que dar marcha atrás. El nivel de rectoría de MINSA es absoluto, por supuesto, eso ha reconocido el doctor Enrique, pero la ejecución de los programas y de lo que manda la rectoría no llega, porque se diluye en los mandos, en los comandos, en X niveles operativos de abastecimiento, ¿no? De todo el sistema del Estado comienza a fallar, ¿no? Y finalmente es lo que sucede: postas sin médicos, centros de salud sin ninguna especialidad y bueno, sin medicación. El problema consiguiente:
Y en gran parte, como usted bien dice, es por la corrupción. Por eso, apuntamos a que Minsa retome y se fortalezca con el presupuesto que a Dios gracias se está gozando el país y puede mejorar, puede mejorar. El partido en su gestión 2006-2011 dejó muchos proyectos de construcción a nivel nacional de más hospitales y repotenciar otros tantos. Lamentablemente la burocracia, y lo diré pues, una suerte de odio y envidia de los gobiernos posteriores que encontraron la documentación con firmas ministeriales o de directores apristas, pues dijeron no vale, no sirve. Bueno, entonces esperemos, ¿y qué producen ustedes? Y no han producido nada. En realidad, Si no hubiéramos visto la situación el 20 y el 21 con Vizcarra Sagasti, 240.000 muertos, 240.000 peruanos muertos por el COVID. Y ha sido una sumatoria de hechos fallidos, de improvisación, de desabastecimiento. Y usted bien lo dice, corrupción. Por todos lados saltaron corrupción. Desde la presidencia de la República. Es una situación triste. Yo me apunto, igual que el doctor Franco y usted, doctor Macedo, en fortalecer MINSA. Que el MINSA recupere todo el vigor que debería tener hoy en día. Poco a poco se ha ido ganando. Fíjense que en nuestra época bajamos la mortalidad infantil y hoy en día está alrededor de 14 por 1000 nacidos vivos, la mortalidad infantil. Y las causas que acusan, 17%, neumonía. Diarrea, lo que usted mencionaba, problemas diarreicos, 16%. Y enfermedades perinatales, 15%. Los respiratorios, infecciones respiratorias agudas, 10%. Y bueno, y el otro es un mix. Pero tampoco se está dando la fortaleza a lo que nosotros propusimos y ejecutamos como apristas al frente de la Fundación Valle del Arco Iris con el tema del tamizaje neonatal. Nosotros pusimos el tema en mesa de discutir, firmamos convenio marco con MINSA en el 2007 y ejecutamos el convenio piloto en 2008 y 2009. Finalmente el 10 con el ministro Ugarte pudimos anunciar que había concluido todo el plan piloto, manejando la natalidad de 14 hospitales, entre ellos por supuesto Marina, Fuerza Aérea y el Ejército. Nosotros le dimos toda la bondad del tamizaje neonatal de forma gratuita a los servicios de neonatología de estos hospitales, de los hospitales de Fuerza Armada, incluido policía también, y de 10 hospitales de MINSA y uno de salud en el norte, en Piura. 15.000 niños tamizados, 4 pruebas. Después logramos la ley, previamente la ley de enfermedades raras, y luego la ley de tamiz neonatal, posteriormente el reglamento de ambas, y el listado de enfermedades raras. Y cuando usted mencionaba esos casos de niños que tienen diarrea, están muy pequeñitos, neonatos, caramba, si ya tienen un mesecito y se van en diarrea con intolerancia a la leche materna, me hace recordar Felisa Tonuri, el rechazo a la leche materna. Como que también hay otros problemas que nosotros con el sistema de tamiz neonatal se detectan. Una vez detectado, nosotros garantizamos el tratamiento a la semana. Le entregamos al CIS o a la salud los elementos necesarios para suplemento alimenticio. Y eso lo garantizamos y lo hemos hecho. Por eso hay cosas que tanto el sector público como el sector privado, unos en avances tecnológicos y los otros en ejecución de programas nacionales, debemos trabajar juntos, definitivamente. Y de esa manera vamos a tener calidad de seres humanos. Vamos a brindar la oportunidad. Niños con hipotiroidismo congénito que ahora están con tratamiento, su media pastillita diaria, se acabó la historia. Resultado, lo que Dios mande para el futuro. Pero sin pastilla, ya sabemos lo que sucede con una criatura con hipotiroidismo congénito. Lo que pasa es que pienso que lo que hay que considerar, los aportes son importantes,
tienen que ser evaluados, ¿no es cierto?, para ver su funcionalidad y su impacto. Pero el aporte se deja, y si es positivo no se cambia. Entonces muchas veces uno tiene que tener una política de salud buscando un resultado. Entonces si eso funciona, está bien. Pero muchas veces, ¿qué sucede? Entra otro gobierno y lo cambia, ¿no? Entonces, por más que sea de una idea de, digamos, de un gobierno anterior, si ves que hay que continuarlo. O sea, tenemos que tener, digamos, una proyección para llevar a un resultado favorable. Eso es lo importante. Si el partido hizo algo positivo, yo pienso que eso se debería apoyar. Ahora, respecto a esto de esta política, de cómo se están utilizando los recursos de MINSA, se han visto que se dio una responsabilidad a los gobiernos regionales, ¿no es cierto? Pero ellos realmente han fracasado en su gestión. Eso es lo que yo... No hay preparación, no hay exigencias, una serie de detalles. Los 3 quinquenios demuestran que podríamos dar en otro aspecto como es el transporte, que tuvo que esperar el tren eléctrico, una solución para la movilización actual de nuestra ciudad capital. Es pues, digamos, piénsenme la expresión, quizás exagerada, y no creo que sea exagerada, criminal, solamente por un gusto de personas que quisieron distraer o no darle importancia a un tren eléctrico que necesitábamos en hacía tiempo. 3 quinquenios ha tenido que esperar más un año para poder ponerse en ejecución ese nuevamente. No, pero es una gran obra, una gran obra, y ahora se ve en los resultados, ¿no? Claro, sí, es una gran obra. No sé por qué se... Ese es el ejemplo, creo que estaban ustedes poniendo acerca de que el que llega no quiere hacerlo. Si Fujimori lo hubiera hecho, estaríamos, como dicen hace pocos segundos, estaríamos en otro mundo ya, en el transporte, porque la cuestión es enganchar y lo bueno siempre sacar. Lo bueno hay que darle la importancia que tiene, independientemente de quién lo haga. O sea, tenemos que ser, por más que probablemente tengamos otra idea partidaria, ¿no es cierto? Pero vemos que es algo que es útil, que funciona. Hay que apoyar, hay que seguir apoyando, ¿no? En ese otro esquema, pues en enero del 90 se da pues la famosa disposición de la ejecución de la macroregionalización con 12 macroregiones en el país, y que lógicamente lo dejaron de lado, no lo dejaron funcionar, y después otro gobierno hizo pues la famosa división, igual, dispensen la expresión nuevamente, moco por babas, cambió de nombre, el nombre del departamento a la región que nos trae estos problemas que está comentando acá Fernando, ¿no? Quizás ya yendo a la conclusión, has comentado un aspecto muy importante, Enrique, es tu experiencia, porque va a ser necesario, como en todo tiempo que tiene sus adversidades, la nuestra va a tener la recesión económica, la situación climática, los desastres naturales que probablemente se desencadenen. Hay que hablar siempre en positivo, pero de todas maneras hay que prepararse para lo negativo, ¿no? Y dentro de todo ese esquema va a ser importante el concurso y la experiencia de todos los que somos protagonistas en diferentes lugares diferentes, y comunicarlo, hacer esa suerte de docencia de Universidades Populares González Prada, de comunicar en ese dominio del acervo popular toda aquella enseñanza. Y nos has hablado de tu experiencia en una importante región del país, que es el Manto Verde, la selva, ¿no? Y que seguramente ustedes que tienen en la marina los barcos itinerantes y que van de la ribera haciendo tratamiento, las plataformas itinerantes. Sí, entonces podrías darnos a manera de conclusión, traer esa parte de la experiencia a un manejo integral, porque en cualquier momento vamos a ser convocados. Esperamos que el daño no sea mayor para cualquier tipo de situación que tengamos que enfrentar. Un comentario, por favor, al respecto de esa gran experiencia que acababa de citar. Bueno, en realidad, como digo, la experiencia se aprende, se consigue con el tiempo, ¿no? Muchas veces en relación a un conjunto de cosas que uno vive, que uno realiza, que uno efectúa. Entonces es un conocimiento que uno tiene que es inapreciable. Pero una de las características que se aprecia de ser una persona que ama su país es tratar de que esa experiencia se vuelque en los demás. Ahí se va a ahorrar mucho tiempo, porque esa experiencia ha costado conseguirla, ¿no?
Entonces, y que las nuevas generaciones que vienen por detrás, entonces adopten muchas cosas de esa experiencia que son favorables, para que así se gane tiempo. Entonces, para que nuestro país, que es un país en realidad rico en recursos humanos y recursos materiales, y que lo estamos desperdiciando, debemos unirnos, ver lo mejor cada uno y tener, como digo, un rumbo, y que ese rumbo llegue a un final concreto, un final adecuado en bien de nuestro país. Bueno, es importante todo este manejo. Hemos tenido ya el periplo de poco más de una hora conversando. Importantísimo el esquema de orientador y conductor que has expresado, dada tu importante profesión médica que ejerces, Enrique. En la Casa del Pueblo de Miraflores te agradece sobremanera tu presencia, y dispénsame que saqueremos, o ampliemos esa exigencia, mejor dicho, y comprometerte para otro momento, para que estés con nosotros, alternando y dándonos comentarios muy favorables a nuestra población. Es parte de responsabilidad que tenemos nosotros como elemento, como partido político, que es el aporte a la sociedad, el poder orientar, el poder comunicar, llevar cultura, conocimiento y afán de perfeccionamiento a todas nuestras actividades. Te agradezco sobremanera. Fernando, por favor. Muchas gracias, Enrique, por su concurrencia y darnos muchas luces sobre la situación de los niños que podemos evitar, y otras consultar inmediatamente y no esperar daños mayores, sobre todo estos tiempos de cambios climáticos que nos están viniendo, días calurosos, noches frías, y con todo el cambio que se avecina en verano con el tema del niño. Hay muchísimo más para conversar, como bien lo has dicho, y señalar política de Estado en el tema de salud. No dejar solamente que fue gestión del tal ministro, no. La política de Estado en salud debe ser determinante. Y el sistema, si hablábamos como referían a los recursos, el sistema de recursos humanos, lo que necesitamos mejor manejo de recursos humanos. La economía puede fácilmente recuperarse el país, pero el recurso humano es que hay que cuidarlo, hay que formarlo, y necesitamos especialistas, necesitamos, creo que el doble de especialistas de lo que están actualmente en servicio en todo el país, porque tenemos una población de 34 millones de habitantes, y que ustedes, los médicos, son los que nos dan la pauta. Una gran fuerza de gran vida. Muchas gracias, Enrique, por tu palabra. Yo agradezco la oportunidad de esta reunión, bueno, que tiene tanto significado, tanta importancia, tanta repercusión, ¿no? Y es en base a la preocupación que tienen ustedes de un aporte, y ese aporte se considera y se valora. Muchas gracias. Muchas gracias. Permíteme un momento, Fernando, antes de terminar, y el comentario ahorita que está Enrique, que está todos los personajes presentes, Wilmer, por favor, muchas gracias, pero quisiera abstraerme un poco para hacer un breve comentario, Fernando. Sí, para hacer un breve comentario. Hace un año fui convocado dentro de esa mi calidad y dentro de ese desarrollo ya de militante de aprista por nuestro querido compañero Luis Fernando Lindo Moscoso, y me manifestó la inquietud, nació de él. Los apristas lo tenemos todos, pero nació de él. Me dijo: haz una actividad en salud. Y nuestro primer ponente, el querido colega Omar Neira Colchávez, el designado, y comenzamos en enero. ¿Cómo ha pasado un año? Omar, seguramente estás allí, y están los 11 o los 10 más, contigo 12, ponentes que han participado a través de todo el año. Gracias, Fernando, gracias, Miraflores, gracias a todo este gran proyecto que lo abriga, y no sería nada sin la audiencia que necesitamos, sin esa perspectiva en llevar cultura y el compromiso de personalmente mío, de los conductores, el gran conductor Luis Fernando, todos los que han colaborado. Por ahí tuve un percance de salud que vino
un colega muy querido, compadre espiritual, Víctor Levano Carpio, a conducir un día, vino Guillermo Klein a aportarnos, vinieron otros colegas que ahorita la memoria es ingrata y no nos hace recordar los nombres, pero que de todas maneras el día de mañana, que es el día de la Navidad de Miraflores, vamos a estar compartiendo en algún momento y esperemos tenernos a todos presentes. Muchas, pero muchas gracias, esa es la parte de gratitud que me toca. Esperemos continuar para el próximo año, Dios mediante, que nos abrigue con las posibilidades, con esa estabilidad y ese equilibrio mental y corporal, ¿no? Que nos lleve hacia adelante. Gracias, Fernando. A ustedes, Sinceramente, Santi, muchas gracias. pasando.